Hola, saludo a cada uno de ustedes que me escuchan. Mi nombre es Alex Mejía, pastor encargado del servicio de comunidad junto con Pastora Damari. Reciba un caluroso saludo de parte de nuestros apóstoles Francisco Jiménez y Carla Olsen, bajo los cuales estamos cubiertos en lo espiritual. Que el Señor le bendiga y espero que este espacio informativo de podcast le sirva, le sea de ayuda en cuanto al crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. Muy bien, en esta ocasión me gustaría nombrar este podcast La Autoridad de Jesús. Estamos nuevamente estudiando el libro El Cuaderno de Liberación 1, escrito por el licenciado Francisco Jiménez, la licenciada Rita Cabezas y la licenciada Carla Olsen. De manera pues que voy a estar hablando de este tema de la autoridad de Jesús. Y el versículo en donde vamos a basar esta enseñanza es el Evangelio de Marcos, capítulo 1, de versículo 21 al 27. Y yo quiero leerlo corrido y después quiero regresarme al versículo 21, volver a leer todo nuevamente para ir respondiendo las preguntas que ahí surgen, para ponerle un poco de énfasis en lo importante que hay aquí en cuanto a la autoridad de Jesús. Bien, entonces estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960 y dice: y entraron en Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien, ahora quiero regresarme entonces nuevamente a leerlo despacio para ir respondiendo las preguntas que aquí surgen, como dije anteriormente. Y dice: y entraron en Capernaum en los días de reposo, y entraron en las sinagogas, enseñaba. Entonces, ¿qué nos dice esto? El Señor se desplazaba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad con su equipo, con sus apóstoles. Eso lo va a ver, usted lo va a notar en cuanto usted lea los evangelios. Ahí va usted a encontrar y va a notar cómo el Señor se movía de un lugar a otro. Y mire lo importante aquí que dice que el día de reposo, Él iba directamente a enseñar a las sinagogas. En el día de hoy, si lo traemos a nuestros días, sería en la iglesia. Y sigue diciendo: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces aquí surge una pregunta: ¿de dónde tenía la autoridad Jesús? Porque Él todavía no había muerto y resucitado, como pueden pensar algunos. Después de resucitar tuvo la autoridad.
Entonces, ¿de dónde el Señor ya venía con esta autoridad? ¿A dónde lo dice? ¿A dónde lo encontramos? Y para esto me gustaría proveerle Isaías 61. En Isaías 61 encontramos esa respuesta. Y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Fíjese, ahí está lo primero que hizo el Señor, que vino y predicó en la sinagoga. A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Ahí está la frase clave. Él vino a dar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Isaías 61, 1 y 2. Ahí está pues la respuesta de dónde el Señor tenía esta autoridad. Porque les enseñaba, dice el texto, lo vuelvo a leer, que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ni los fariseos, ni los saduceos, ni todos esos feos, ¿verdad?, que se oponían a la enseñanza del Señor. Entonces, en Isaías está la respuesta 61, Isaías 61. Y sigue diciendo: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces. Entonces, nuevamente dice que estaba en la sinagoga. Fíjese, notemos esto por favor mucho, porque no dice que pasó por ahí en la calle y pasando Jesús lo vio. No, dice que estaba en la sinagoga. Entonces hoy en día sería en la iglesia. ¿Qué hacía? Este hombre endemoniado, en otras palabras, este hombre endemoniado estaba en la iglesia y pasó desapercibido todo ese tiempo hasta que el Señor hizo su aparición y lo desenmascaró. Con su autoridad lo desenmascaró, porque dice que estaba ahí y dio voces cuando el Señor estaba predicando. Aquí no dice que el Señor estaba orando, estaba enseñando. Entonces dice que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sé quién eres, le decía, el Santo de Dios. Entonces, fíjese, el Señor le permite hablar, porque fácilmente el Señor lo pudo haber callado mucho antes que dijera todas estas cosas, antes que dijera que lo conocía, que él sabía que era el Santo de Dios. Pero el Señor le permitió hablar. Entonces aquí viene, ya cuando él habla, entonces el Señor hace la acción ministerial que usted y yo tenemos que hacer el día de hoy. Es decir, si usted en su iglesia, alguien en la iglesia se manifiesta un demonio ahí, está gritando, está dando voces, entonces usted y yo, la acción ministerial que tenemos que hacer, que se nos enseña aquí, es decirle: cállate y sal de él en el nombre de Jesús. Porque la autoridad es de Jesús y los demonios obedecen a Jesús, ¿verdad? No obedecen a ningún otro, sino al nombre de Jesús. No es que, como he escuchado por ahí, que le dan agua con sal a la persona para liberarlo, o le ponen vino, o le dan 7 vueltas alrededor. El demonio se va a reír de esas personas. Pero si hacemos la acción ministerial que el Señor hizo aquí y le decimos: cállate y sal de él, se va a ir, porque ellos obedecen al nombre de Jesús, como lo dije. Y entonces sigue diciendo que el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando con gran voz, salió de él. Entonces, notemos aquí que
ellos usan las cuerdas vocales de las personas para hablar, y dice aquí para dar gritos, y se revolcaba. O sea, no se alarmen si ven una persona endemoniada revolcarse, dar gritos, clamar, como dice aquí, a gran voz, porque es normal, y lo estamos leyendo aquí en este pasaje bíblico. Y entonces continúa diciendo, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Entonces, aquí aprendemos la acción ministerial que usted y yo tenemos que hacer en el día de hoy. Aprendemos que hay personas endemoniadas en las iglesias. Aprendemos cómo ordenarles en el nombre de Jesús, decirles cállate y sal de él. Las acciones ministeriales son importantes. Y voy a ir cerrando con esto, cómo lo aplicaríamos nosotros en nuestros días, cómo lo aplicaríamos en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Bueno, número 1, con esto voy cerrando, como dije, número 1 es que la autoridad de Jesús es una arma para ministrar que debemos ponerla en acción inmediatamente. La autoridad de Jesús, usted y yo la tenemos que ejercer día con día. Tenemos que ejercerla, tenemos que ponerla en acción. Número 2, el ejercicio ministerial se debe tener argumentos bíblicos para enfrentar a los espíritus inmundos. O sea, en otras palabras, usar la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y el ejemplo claro lo dejó nuestro Señor Jesús en la tentación del monte. Porque si usted lee, verá, en la tentación del monte el tentador le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dice el Señor? La espada que saca el Señor es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y por cierto, esta palabra está en Deuteronomio. Entonces démonos cuenta que el versículo bíblico que usted y yo usamos en contra de lo que sea que diga el demonio tiene que concordar con lo que le está diciendo el espíritu inmundo. ¿Verdad? O sea, en otras palabras, si usted enfrenta a un demonio, un espíritu inmundo de temor, que le dice, puedo oler el temor en ti, usted no le va a decir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No, usted le va a decir porque el perfecto amor echa fuera el temor, por darle un ejemplo. El perfecto amor echa fuera el temor. Por lo tanto, temor fuera en el nombre de Jesús. ¿Ya? Y número 3, y con esto cierro, en la congregación, primeramente se admiraron de la doctrina del Señor, pero después se quedaron murmurando. Después que salió el espíritu inmundo, después que el Señor hizo la acción ministerial de expulsarlo, se quedaron discutiendo entre sí y decían, ¿qué nueva doctrina es esta? Así que, amado hermano y hermana que me escucha, no se extrañe si en la iglesia a la que asiste o en la iglesia en general no le ponen atención o murmuran en contra de usted porque está en este ministerio de liberación. O peor aún, si lo silencian, si no le permiten ministrar, que no les extrañe porque lo hicieron en contra del Señor, pues cuánto más harán en contra de nosotros. Pero usted no calle, usted continúe, porque es el llamado que usted está atendiendo, un llamado que el Señor le ha hecho a usted directamente. Porque esto no es para todos.
el Señor escoge a quién darle ciertas cosas y a quién no. Así que adelante, hermano, adelante, siga adelante, no pare, siempre para adelante, porque todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece. Que el Señor lo bendiga y será hasta la próxima.